veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejara. Es el rumbo. Señores, de regreso, 7:35 Sí, minutos de la mañana y vamos de inmediato a arrancar con el bloque de comentarios. Yo quería hablar de otras cosas, pero indiscutiblemente que lo que pasó ayer en la cárcel de la Victoria es uno de los principales temas de este lunes. Y aunque ahorita hablábamos más temprano que no es nada nuevo, esto de la Victoria, que cada cierto tiempo siempre vemos noticias similares, vemos cómo los motines que se producen en la Victoria forman parte de los titulares. Me quise referir a este tema porque precisamente este año la cárcel de la Victoria va a cumplir 70 años de su construcción. Esta cárcel que fue construida en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y que se ha convertido en un lugar de hacinamiento, un lugar de miseria y también un lugar de tráfico de influencias y un lugar donde impera la corrupción. Esta cárcel que fue inaugurada en el 52 y que en ese momento lo que hacía Trujillo con esta construcción era como para demostrar, sobre todo a organismos internacionales, un cambio en la política relativa a los derechos humanos en el régimen, en su régimen. Entonces, vemos cómo 70 años después la Victoria sigue siendo un lugar de hacinamiento, de miseria, de corrupción, como ya había mencionado. Esta cárcel que fue construida para soportar 2.000 privados de libertad, aproximadamente 2.011 privados de libertad, y que a la fecha tiene casi 8.000 reclusos. Y el pasado viernes yo hablaba precisamente aquí de un informe que había presentado el jueves en la Comisión de los Derechos Humanos, donde ellos hablaban del sistema penitenciario y decían que nuestro sistema penitenciario estaba preparado para 15.000 privados de libertad y actualmente cuenta con 28.000. Entonces, la Victoria, que está preparada para 2.000, tiene aproximadamente 8.000 reclusos. Y hay que decir que de estos reclusos que tiene la Victoria, el 60%, señores, son presos provisionales. Y muchos de ellos ni siquiera han pasado por un juez. Y era la denuncia que yo hacía justamente el pasado jueves. Hechos como ese que ocurrieron ayer en la cárcel de la Victoria, los vemos todos los años y si usted se pone a revisar los titulares de cada año, usted va a encontrar algún motín en la cárcel de la Victoria. Yo recuerdo que en el año 2020, a pocas semanas de asumir el gobierno, la actual administración y la procuradora Miriam Germán, ellos hicieron una limpieza, entre comillas, ¿verdad?, en la cárcel de la Victoria. Recuerdo que fue como septiembre del 2020, me parece, que se produjo una intervención en la cárcel de la Victoria y con esa intervención se produjo también la destitución del alcaide y también se produjo la destitución de la dotación de todo el centro. Y recuerdo que en ese entonces y que cuando estábamos también en el programa, comentamos lo que dijo en aquel entonces el que fue nombrado como director de seguridad y un video que se hizo muy famoso cuando él decía que aquí ya no hay Probo, aquí el Probo, ustedes saben quién es, refiriéndose a que él era el nuevo Probo. Él decía, si aquí si aquí había algún probó, ahora el probó soy yo. O sea, recuerdo yo, y eso se hizo viral, y él decía que era de la escuela de no sé quién, de uno que también era un terror antes ahí en la cárcel de la Victoria. Este señor, el coronel José Rafael de los Santos, que fue nombrado director de seguridad en el 2020. Cuando este señor llegó, él enfatizó que la Victoria se acabaron los relajos y el libertinaje que existía y que ha existido ahí históricamente. Y él dijo que el que tenga cualquier arma blanca y cualquier celular y cualquier objeto punzante, que lo colocara en el patio. Y días después de eso vimos cómo aparecieron imágenes de un sinnúmero de armas blancas que se encontraron y dispositivos celulares que se encontraron también. Todo eso luego de ese cambio de autoridad que se produjo ahí en la Victoria en el año 2020. Recuerdo también que de las primeras acciones que se hicieron en este gobierno en tema penitenciario fue nombrar al señor Roberto Santana como asesor honorífico en temas de seguridad ciudadana y tema también penitenciario.
y el señor Santana, que conoce bastante bien el tema de la Victoria y que denunció por mucho tiempo la corrupción que se produjo en torno a la construcción de la nueva Victoria, pues él luego de esa designación, de ese decreto como asesor honorífico en materia penitenciaria, él daba unas recomendaciones de lo que había que hacer con la cárcel de la Nueva Victoria que se construyó en las Parras de Guerra, y uno ha estado esperando las acciones, porque él habló de un plan que se tenía, de que él había sugerido que la cárcel de la Nueva Victoria o las Parras de Guerra, que tiene 8.500, está construida para 8.500 privados de libertad, él había sugerido que se dividieran en 8 cárceles de 1.000, porque es lo que indican los modelos penitenciarios modernos. Esa fue una sugerencia que él hizo y que me imagino que si no se ha ejecutado quizás es porque no han encontrado la manera, porque hay que recordar que la cárcel de la Victoria, la Nueva Victoria, tuvo un costo de construcción de 7.000 millones de pesos y que en su momento los que son hoy gobiernos denunciaron la corrupción en la construcción, y que de hecho esa es la principal prueba de las acusaciones que se le hace al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Y recuerdo también que cuando salía el PLD, en esas últimas 2 semanas de gobierno, a la carrera estaban inaugurando obras y la Victoria fue una de esas. Entonces, cuando llega esta administración, ellos dicen, y mediante reportaje todos pudimos ver, que la cárcel se entregó pero no estaba terminada y que tenía muchísimos vicios de construcción. Y según el levantamiento que se hizo, dice la Procuraduría General de la República que se necesitan cerca de 1.000 millones de pesos más, y creo que me quedo corta con la cifra, para terminar de adecuar la cárcel de la Nueva Victoria. Estamos hablando que esa cárcel le va a costar al Estado Dominicano cerca de 9.000 millones de pesos, pero que todavía a este país no se le ha presentado una auditoría de la construcción de este penal. Ayer, cuando veíamos las declaraciones de los familiares de los privados de libertad que resultaron muertos y algunos heridos, fueron 3 muertos y 9 heridos, ellos decían que su familiar murió por un arma de fuego. Y uno se pregunta, y los mismos familiares se hacían la pregunta, ¿cómo entró un arma de fuego a una cárcel? Es una respuesta lógica, o sea, entró por la puerta. ¿Quién la entró? No la entró un familiar. La entró el que está a cargo de la seguridad, esos policías que están a cargo de la seguridad del penal, que son los mismos que entran por la puerta, drogas, armas de fuego, bebidas, celulares, porque sabemos, para nadie es un secreto, que desde la Victoria se hacen muchísimas estafas a través de los dispositivos celulares. Entonces, quien cuida la puerta es quien permite la entrada de esas armas, de esa arma de fuego, de esas armas blancas que se encuentran cada vez que se hace una limpieza en la cárcel y empiezan a quitarle a los reclusos todo lo que le encuentran de manera clandestina. Entonces, la misma persona que cuida la puerta, que está encargada de cuidar el recinto, es la misma persona que se encarga de meter armas de fuego. Y es la misma responsable de esa tragedia que pasó ahí ayer en la cárcel de la Victoria. Yo decía al inicio, la corrupción es la que tiene a la Victoria como está. Y nosotros hablábamos antes de iniciar el programa de lo que pasa. O sea, muchas veces llegan oficiales ahí que son oficiales rectos y que tienen de hacer un buen trabajo, pero el mismo sistema los corrompe. Y muchas veces, comentaba Víctor ahorita, como los mismos reclusos amenazan a los policías y ellos no tienen de otra que acceder, porque hasta le ubican a la familia. Pero el mismo sistema corrupto que impera en la cárcel de la Victoria, usted ve que cambian las autoridades, porque ese señor llegó hace casi año y medio, y él dijo que se acabó ahí, que él es el probó y que la cárcel iba a funcionar de otra manera, y miren cómo estamos viendo este nuevo motín. Entonces, al poco tiempo, el personal que llega ahí se corrompe. Yo recuerdo que el año pasado, o en el 2020, un joven, me parece que se llamaba Byron, no recuerdo bien ahora el nombre, él hizo un reportaje
ahí, y se lo presentó a la periodista Nuria Piera, donde él estuvo en la cárcel y él presenta todo lo que sucede ahí en la cárcel de la Victoria. Toda la búsqueda, él presentó imágenes, cómo los policías juegan billar y juegan dominó con los privados de la libertad como si fueran uno. O sea, este joven, Aaron López, es que se llama, ahora recuerdo el nombre, Aaron López, contó a la periodista Nuria Piera cómo es que funciona la cosa en la cárcel de la Victoria. Y él decía, o sea, cuánto se paga por los puntos de droga, el peaje que tienen que pagarle los reclusos a los policías. Y él decía, semanalmente los presos tienen que pagar entre 40 y 50 pesos a los de seguridad, a los policías. Y yo recuerdo en aquel entonces que nosotros hicimos el ejercicio de cuánto salía. Y estamos hablando que cerca de 400,000 pesos semanal, se cobra de peaje en la Victoria. 40 pesos, usted lo oye poco, pero cuando usted lo multiplica por 8,000, 40 o 50 pesos, da cerca de 400,000 pesos. Y eso se lo reparten semanal los policías, los que están ahí custodiando ese recinto. También ese joven en ese reportaje contaba cómo se paga un peaje por cada cosa. O sea, él decía, ahí cerca en la cárcel de la Victoria se mueven millones mensuales y por eso mucha gente, muchos policías quieren que lo manden a ese recinto penitenciario. ¿Y ustedes qué creen? Si ese joven sabe eso, si lo sé yo y lo estoy contando aquí y mucha gente lo sabe, ¿ustedes creen que las autoridades no saben eso? ¿Ustedes creen que no están al tanto de la corrupción que impera ahí en la cárcel de la Victoria? Entonces es evidente que ha faltado voluntad política y que muchas cosas se han quedado solo en titulares, porque al día de hoy yo esperaba que estuviera en funcionamiento la cárcel de la Nueva Victoria, que eso puede empezar a solucionar el problema que se produce ahí, en la cárcel de la Victoria, donde impera el hacinamiento, señores. Las condiciones son inhumanas, porque a pesar de que son privados de libertad, no dejan de ser seres humanos, a pesar de que cometieron crímenes, no dejan de ser seres humanos. Entonces, en el tema de la cárcel de la Victoria, ha faltado voluntad. Y esta semana estamos hablando de eso que pasó ahí, pero eso ya el viernes no es un tema. Y volveremos a hablar del tema de la cárcel de la Victoria cuando pase otro motín, cuando hayan otros muertos, cuando hayan otros privados de libertad que salgan heridos tras hechos de este tipo en la cárcel de la Victoria. Al final, solo podemos decir que el problema de la Victoria es un problema de corrupción, de un sistema corrupto que ha permeado durante los casi 70 años que tiene esta cárcel en funcionamiento, y que hasta que las autoridades no se planten y decidan de una vez y por todas ponerle fin, cerrar ese penal, mover a los recursos, a los reclusos hacia la Nueva Victoria, vamos a seguir viendo noticias tan lamentables como estas.